Minasan, konnichiwa, Yamiro desu. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Yamil. En la clase de hoy vamos a aprender la gramática más importante de todo el japonés, las partículas. Las partículas son pequeños conectores que colocamos entre palabra y palabra para que las oraciones tengan sentido. Y si las logras aprender, créeme que tendrás el nivel suficiente de japonés hasta para vivir en Japón. Y el día de hoy les enseñaré 10 partículas las cuales estudiaremos muy sencillamente, ya que en realidad cada una requiere bastante tiempo de estudio, pero así nos podemos dar una idea para qué son. Si les sirve el video, denle like, suscríbanse y comenzamos. La primera partícula es wa, la cual ya hemos estudiado en varios episodios, así que la voy a explicar rapidito. La partícula wa nos sirve para saber el tema de la conversación, e incluso dependiendo de la oración a veces funciona como el verbo ser en español o en inglés. Por ejemplo, para decir watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Yo soy estudiante. Watashi es yo. Wa nos indica que yo soy el protagonista de esta conversación. Y gakusei. Gakusei significa estudiante. Todo lo que coloquemos antes de este wa siempre va a ser el protagonista. Siempre va a indicar que estamos hablando sobre esto. La segunda partícula es ga. La partícula ga en realidad tiene varias formas de usarse, pero hoy les voy a explicar la más sencilla. Esta partícula funciona para saber si hay algo o no. Como cuando vas caminando por la calle, vas a checar tu celular y dices: ¿qué? No tengo el celular. No hay celular. No está mi celular. En este caso diríamos ketai ga nai. Ketai ga nai. Ketai significa celular. Ga nai. Nai significa que no hay. Ketai ga nai. Atta. Atta. Ya lo encontré. Atta. Y no solo se utiliza para objetos, también para personas. Por ejemplo, cuando vas caminando por el parque y ves a tu amiguito Miguelito. Miguel ga iru. Miguel, que significa Miguel, ga iru. Iru significa estar. Ahí está Miguel. Miguel ga iru. En realidad, esta partícula ga y la partícula wa se suelen confundir muchísimo. Yo siempre digo que la ga es la más complicada de todas, así que probablemente le dedicaremos un video solamente a esta. Por lo pronto, vamos a la siguiente. La tercera partícula es wo. Wo nos sirve para saber qué objeto recibe una acción. En mi mente yo siempre digo, wo es para verbos. Wo es para verbos, siempre lo repito. Por ejemplo, cuando decimos estoy comiéndome una pizza, ¿quién recibe la acción? La pizza, porque alguien se la está comiendo. O como cuando decimos estoy estudiando japonés, ¿quién recibe la acción? El japonés, porque alguien lo está estudiando. En el japonés la frase voy a estudiar japonés se dice watashi wa nihongo wo benkyou shimasu. Watashi wa yo, y este wa indica que la frase es para mí. Nihongo wo benkyou shimasu. Aquí el idioma japonés es quien recibe la acción, y la acción es estudiar. O por ejemplo comer pizza, pizza o tabemasu. Pizza o tabemasu. Aquí pizza es quien recibe la acción, y la acción es tabemasu, comer. En el español es más fácil porque no necesitamos ninguna partícula ni nada, solamente decimos comer pizza. Pero en el japonés realmente sí existe una partícula en medio. Recuerden, siempre se necesita un objeto. La partícula número 4 es ni. Ni también tiene varios propósitos, pero hoy les voy a explicar el más importante. La partícula ni nos indica hacia dónde vamos, o hacia dónde venimos, o hacia qué dirección es. Yo siempre que escucho ni digo, ok, hay una brújula y siempre es un verbo que va hacia una dirección, como ir, venir, regresar, subirse, bajarse. Todos estos verbos tienen una dirección, ¿no? Y aquí se utiliza el ni. Y la forma de utilizarlo es muy fácil, por ejemplo, para decir mañana voy a la escuela. Ashita, mañana. Ashita, gakkou ni ikimasu. Ashita, gakkou ni ikimasu. Gakkou significa escuela. Gakkou ni. ¿Y hacia qué la escuela? ¿Qué verbo le ponemos? Ikimasu. Ikimasu, ir. Gakkou ni ikimasu. Yo recuerdo mucho cuando estudiaba en la preparatoria que nos enseñaron el to en inglés para decir, por ejemplo, I'm going to school. I'm going to school. Este to es como el ni en el japonés. Hay varias maneras de utilizar el ni, pero las explicaremos ya en otro video. La quinta partícula es e. En realidad en katakana se lee he, pero como partícula se lee e.
Esta partícula casi nos la vamos a saltear porque es casi la mismita cosa que ni. Es prácticamente un sinónimo. Una gran diferencia es que ni se utiliza mucho hablando y se utiliza mucho cuando escribes en japonés. Entonces cuando ustedes vean la partícula escrita digan, ah, esto significa ni, y se van a ahorrar muchos problemas. La sexta partícula es de. De nos indica en dónde se realiza la acción. O sea que en el español es como decir en, como en el parque, en la escuela, en. Por ejemplo, como cuando decimos voy a estudiar en el parque, voy a comer en la escuela, estoy estudiando en mi casa, en. Por ejemplo, aprendamos a decir jugar en el parque. Koen de asobimasu. Koen de asobimasu. Koen es parque, de, en, asobimasu. Jugar. O bueno, tal vez no estás jugando, estás comiendo. Koen de tabemasu. Koen de tabemasu. La séptima partícula es no. El no es la partícula de posesión, o sea, nos indica que algo es de alguien. Por ejemplo, para decir esta es mi casa, esto es de ella, esto es de mi perro. En el español decimos yo y decimos mi. Yo es solamente yo y mi es algo mío, ¿no? Entonces en el japonés, agregándole un no a yo, se convierte en mi, que sería watashi no, y ahí agregas que es lo tuyo. Watashi no mi. Por ejemplo, cuando estoy grabando yo sudo mucho, sudo demasiado, siempre tengo mi toallita aquí a mi lado. Esta es mi taoru. Taoru, toalla. Watashi no taoru. Watashi no taoru. Facilito, amigos, ¿a poco no? La octava partícula es mo. Mo nos sirve para decir también. Cuando ustedes escuchen la palabra mo, digan también, también. Así como cuando estás escuchando una plática de un amigo, de que hizo algo, de que fue a un lugar, y dices, yo también. Watashi mo. Watashi mo. Gramaticalmente se utiliza de la misma manera que el wa, o sea, watashi wa algo, pero en realidad le pones un mo. Watashi mo. Mo también. Mo también. La novena partícula es to. To significa y en japonés. Como cuando haces la lista de compras y pones cebolla y tomate. Tamanegi to tomato. Tamanegi to tomato. Vas a salir de la casa y tu esposa te pregunta, ¿qué vas a comprar en el súper? Y tú le dices, voy a comprar cebolla y tomates. Tamanegi to tomato wo kaimasu. Y la décima partícula es kara. Kara significa desde. Esta partícula yo la utilizo muchísimo en Japón porque mucha gente me pregunta, Yamil, ¿y tú de dónde vienes? ¿Tú de dónde eres? Y yo les digo, yo soy de México, que en japonés se diría, yo vine de México. Mekishiko kara kita. Mekishiko kara kita. Mekishiko, que es México, kara, desde, kita, vine. Y si eres de otro país de Latinoamérica como Argentina, diríamos, Arzenchin kara kita. Arzenchin kara kita. Amigos, estas fueron 10 partículas del japonés explicadas muy sencillamente. Esto les dará una pequeña idea de para qué sirve cada uno y así ustedes pueden investigarlo por su cuenta. Y si les gustó el video, denle like, suscríbanse, déjenme un muy bonito comentario y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¡Yane!